Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. ¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo en este sábado, primer sábado del nuevo año. Un gusto, qué satisfacción llegar a ustedes primero con un saludo y con el deseo enorme de que estos nuevos 365 días y todo lo que resta de vida sea con las mejores realizaciones, con los mejores deseos para todos ustedes, y gracias por siempre atendernos, por siempre encender su receptor para escuchar y sacar su mejor opinión. El año que se fue, hace pocas horas, estuvo marcado por dos acontecimientos graves, el uno más que el otro, o los dos a la misma altura. El uno en torno al Consejo de la Judicatura y todo lo que gira sobre la cabeza de su presidente, este señor Godoy, quien tiene que ir a la legislatura en prácticamente las próximas horas para dar una explicación de todo lo que significa las presiones para favorecer a la delincuencia de este país. Qué cosa tan terrible. Y el otro acontecimiento que asimismo marcó al año que se fue y que ojalá no vuelva, es la suerte del señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, quien en una nueva maniobra para que lo trasladen a un hospital alegando su estado de salud, creó una serie de incidentes para, en la práctica, captar la atención. Y toda la prensa y todas las redes se manifestaron con fotografías, con frases, con todo lo que implica ese nuevo escándalo o ese escándalo que se generó a partir del habeas corpus. Eso lo vamos a tratar a partir de este momento con dos personajes claves, el uno del quehacer político y el otro del quehacer jurídico. Vamos a hablar con el doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, y también vamos a hablar con otro personaje que le ha hecho un seguimiento, yo diría, profesional a todo este tema del Consejo de la Judicatura, la doctora Solanda Goyes, ex miembro de ese organismo. Un personaje que es muy importante y que vale también ubicar. La doctora Solanda Goyes, desde hace rato, en torno a lo que está aconteciendo, le decía al país, miren lo que está pasando, pero nadie le paró bola. Nadie le hacía caso y casi habrá gente que habrá dicho, y obviamente pues con su intencionalidad, esa señora está mal de la cabeza. Pero ha sido necesario un escándalo para que la señora tenga toda la razón del mundo. ¿Qué cosa? Esto es el Ecuador y así se mueven las cosas en este país. También hablaremos de la situación del señor Glass con uno de los principales penalistas de este país, el doctor Ramiro Román. Gracias, insisto, por su sintonía en este nuevo año, donde nos comprometemos para, con nuestro mejor esfuerzo, llegar a ustedes con las mejores voces, con las mejores opiniones. Bienvenidos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y en una suerte de escándalo está parqueada la suerte del presidente del Consejo de la Judicatura por las características y por los detalles que son de dominio público, tras la denuncia de aparentes presiones para favorecer el trámite de un narcotraficante. Todo se volvió un escándalo de características hasta impensadas.
Sin embargo, en los antecedentes y en los detalles que han sobrevenido a ese acontecimiento que prácticamente marca el fin de año, está el hecho de que la próxima semana el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que presentarse ante la Asamblea para dar una explicación sobre esto que, insisto, se convirtió en un escándalo, las presiones y amenazas a un juez anticorrupción. Y en ese interín, en ese intervalo, lo que ha ocurrido es que el presidente de la República le dice al presidente de la Judicatura que mejor renuncie, mientras en la legislatura el bloque mayoritario de la Revolución Ciudadana se apresta a iniciar, a emprender un juicio político contra el mismo personaje. Todo un acontecimiento que marca el final no solo de este año, sino de un proceso que ya ha sido comentado y que bien vale ubicarlo. Por eso, a esta hora de la mañana, nos estamos conectando con el doctor Henry Cucalón. Estamos iniciando en este día sábado el nuevo año. Vale empezar diciéndole al doctor Cucalón un excelente año. ¿Y cuál es su punto de vista? El presidente del Consejo de la Judicatura está prácticamente caído. ¿Qué lectura tiene usted de todo este escándalo de características hasta impensadas, quizás, doctor? Doctor, lo escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad como siempre. Un feliz año para usted, querido Félix, y para todos los oyentes y seguidores de Radio Sucesos. Muy amable. Ojalá que este año podamos abrigar la esperanza de que podemos sacar adelante el Ecuador juntos. Y para eso necesitamos acciones concretas. Y una de esas es que el señor Godoy no puede estar ni un solo minuto más al frente de la judicatura. Nunca debió haber sido presidente de la misma. Jamás debió haber sido designado, pero lo fue, y en dos ocasiones. Una gracias a la Liga Azul por sus vínculos con el correísmo, y la segunda vez por la Liga Morada, por sus estrechísimos lazos con el gobierno actual. Jamás debió haber sido considerado por parte de la Corte Nacional de Justicia por carecer de probidad notoria. Nula, diría yo. Pero todo lo que sale ahora, que lo han denominado un escándalo, no es nada nuevo ni nada sorprendente. Ya se lo dijo en su debido momento en el año 24. Una persona que había patrocinado causas relacionadas al narcotráfico. Y sin perjuicio que todo abogado puede ejercer la profesión, hay que ser y parecer. Quien va a administrar la judicatura no puede tener, ni siquiera profesionalmente, ese antecedente. Recuerde usted, estimado Félix, que el año 24 ya se le puso un juicio político al señor, pero el mismo gobierno impidió que pueda continuar. Y el ruido que causaba él era escondido debajo de la alfombra porque estamos en plena campaña de la reelección. Y cualquier persona que criticaba al señor Godoy automáticamente pasaba a ser como turro correísta y en su grado máximo alcahuete del crimen organizado. En esta cantaleta que ha tenido el gobierno de crear nuevos enemigos. Hoy, ante esta denuncia de un juez anticorrupción, de que ha sido presionado nada más y nada menos que por una ficha de él, que ahora dice que no lo conoce, pero que ha provocado que se conozca el entramado, los tentáculos, los estudios jurídicos, los socios, la familia, con quién está casado, de quién ha sido abogado en algún momento o abogada. Y esto es, inclusive, que estas redes llegan hasta Petroecuador, llegan hasta la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, entre otras. Entonces, hoy, ante este destape, es que no saben qué hacer. No saben qué hacer, dilatan el tema, cuando el señor, si tuviera un ápice de dignidad, debe renunciar inmediatamente sin perjuicio de su destitución, como corresponde en la Asamblea Nacional, y también la investigación de carácter penal por otro tipo, obviamente, de acciones en su labor.
Eso es inmediato, porque si no, no podemos llevar adelante una lucha efectiva contra la impunidad. ¿Con qué cara nuestros soldados y nuestra fuerza pública y la Policía Nacional va a enfrentar cuando sabemos que en la justicia de por sí existen malos elementos y otros de cuello blanco que presionan por sus causas? Ese no es el país que queremos y espero que en este año 2026 esa sea la primera causa que nos una como ecuatorianos. Con la renuncia posible del presidente del Consejo de la Judicatura, como que borra y va de nuevo toda esta situación, pero preocupa todo lo que se escucha en torno a esto y usted mismo lo está mencionando, doctor. Los antecedentes, por ejemplo, de este personaje, ¿cómo es posible que finalmente él ocupe esa alta dignidad del quehacer de la justicia y finalmente todo esto estalle en un escándalo que iba a sonar tarde o temprano, que estaba allí dormido? Qué difícil entender todo esto, doctor. Pero es muy simple y sencillo. Los que lo pusieron sabían de los bajos quilates, pues. Es que sí sabían, pero por eso mismo lo ponen, por esa debilidad, porque no les puede decir que no. Es la ficha ideal para el manoseo, para el ninguneo y para la metida de las pezuñas en la justicia, pues. Porque obviamente no pueden tener a un prestigioso o una prestigiosa jurista que les va a decir que no, pues. Es obvio que quienes lo pusieron y el operador de alcantarilla que tiene el gobierno ahí, que es el señor Jarrín, es obvio que sabía por las características del personaje, es el idóneo, es el perfecto para la toma de la justicia, más allá que andan cacareando que ellos promueven la independencia y la justicia. Eso no se lo cree absolutamente nadie, por Dios. Pero le voy a hacer una pequeña reflexión, más allá que el presidente se demoró varios días en comentar la situación y habla hasta de una renuncia, cuando el país lo que le exige a un jefe de Estado es que se pronuncie sobre la situación en general. ¿No le parece extraño, por decirlo menos, que a la Corte Constitucional, órgano independiente con el cual se puede o no estar de acuerdo con los fallos, pero que en aras de la institucionalidad hay que respetarlo, ¿no ves toda la campaña que le hicieron? De socios de los criminales que liberaban, lo cual es falso, violadores y asesinos que eran parte del crimen organizado. No les pusieron marchas inclusive para catalogarlos como enemigos del pueblo, que hasta ahora se sabe quién financió las marchas, pero al Consejo de la Judicatura y a su presidente no tienen el mismo fervor. No sé si te has percatado de ese pequeño detalle, esa casualidad de la vida. A la Corte con todo, criminales, enemigos del pueblo, pero al Consejo y a su presidente no. Y es más, con una furia inusitada, vemos al bloque oficialista en la Asamblea Nacional que articuladamente, aceitadamente, en el mismo minuto, solo con cambio de comas, le dan con combo en fiesta a la vocal suplente que tiene que reemplazar a este pelafustán. Le han dado como a hijo, pero no lo hacen con el señor Godoy, pues. Y algunos le recriminan que ha sido funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso durante un año, cuando muchísimos de los que están ahorita en el gobierno, y me parece bien, si son buenas personas, han continuado en labores, pero le han dado a matar, si cabe la palabra, pero ni pío de las características de este sujeto. ¿No te parece extraño, por decirlo menos, las coincidencias? Eso es lo que no podemos permitir. ¿Ya? Esa es una vieja táctica populista, la vieja táctica demagógica de acusar a otros de lo que tú mismo haces. ¿Ya? Esa es parte de la parafernalia. Esa es parte de exacerbar las emociones para crear relatos, narrativas paralelas, cuando la realidad cruda está pegando y bastante dura. Mientras está pasando todo esto, Félix, y tú tienes muchísimos años en la comunicación, y ojo con lo que voy a decir, pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno, que hay que apoyarlo en materia de seguridad, el hecho es que el año 2025 es el año más violento de la historia, con más muertes violentas. Pese a los esfuerzos, ojo con lo que estoy diciendo, y que hay pésimos
servicios de salud en la prestación de ese servicio. Todo esto lo tienen en paralelo como cortina de humo. Y ese no es el país que queremos. Así es. Queremos unidad, queremos Así es. sumar, Ujú. queremos hacer una contención democrática en el buen sentido de la palabra. Cuando haya oposición, hacerla sobre la mesa, presentando alternativas al gobierno, apoyando en materia de seguridad. Pero no caer en esta trampa de alcahuetear a estos personajes que los ponen ahí para consumar la toma de la justicia, para la persecución y para la impunidad, y encima quieren que les aplaudan. No, señores, eso no es lo Doctor correcto. Bucarón, sin embargo, un severo análisis de lo que usted está haciendo, yo diría, pero muy objetivo. Sin embargo, insisto, todo lo que hizo la fiscal, la ministra Diana Salazar, se suponía que ya nos iba a sacar como país de todo este marasmo, de toda esta corruptela, pero resulta que estamos casi en el punto cero o estamos volviendo atrás. ¿Por qué, doctor Cucalón? Metástasis, purga, plaga y pantalla. Casos que llevó adelante la fiscal general y que tienen sentencias en algunos casos, desnudó una realidad en el Así Ecuador. es. Y se suponía que ese era el punto final. Que no, al revés, siempre fue el principio. Y qué bien que lo hizo. ¿Ya? Y qué bien que se reflejó. Lo que no nos imaginamos es que tan rápido íbamos a tener un metástasis 2, pues. Exacto. Que ya realmente Wilman Terán se dedica a esto. Lo grave del asunto, ya por sí pernicioso, de que la politiquería intervenga en la justicia. Primero, para buscar impunidad. Después, para perseguir a los adversarios y anularlo. Pero en el interín que comenzaron a hacer eso, el crimen organizado también lo penetró, pues. Y pasaron a existir jueces multifuncionales, no por competencias, sino por vicios. Qué terrible. Qué terrible. Eso es lo que reflejó Metástasis. Ujú. Entonces, por eso hay que ser muy prolijo y cuidadoso con este tema de la judicatura. Esto sin dejar de mencionar de que la judicatura tiene un error de diseño institucional. Yo tengo muchos años de que era legislador criticando que el Consejo de la Judicatura sea un órgano de gobierno de la función judicial. No, debe ser un órgano meramente administrativo. Y disculpa que lo ponga así, debe ser el órgano encargado de poner la multa por el atraso, de comprar papel higiénico, tinta y papel. No el órgano de gobierno y dirección de la justicia. No puede estar por encima de la Corte Nacional. Muy de acuerdo, doctor. Muy claro. Muy claro. Claro que debe existir un señor que se encargue, obviamente, de pagar la guardianía de los edificios. No puede ser como en los 80, tú te acordarás que el presidente de la Corte Suprema pasaba 3/4 partes de su tiempo firmando acciones de personal, pues, de las Pero vacaciones. Eso justamente fue parte del diseño de Montecristi, pues, doctor. Pero antes del de Montecristi ya se creó una judicatura administrativa, pero el de Montecristi, que está mal, lo ponen como órgano de gobierno, como lo supremo. Y te dejo otra inquietud. Me gusta a mí mezclar las cosas para poner los ejemplos. Otra vez más voy a la corte. Cuando rabiosamente los influencers del gobierno, porque ideólogos no hay, dijeron que la Corte Constitucional era enemiga del pueblo, que apoyaba el narcotráfico, el crimen organizado, querían llevarlos a juicio político. A juicio político. Y a este pues lo tratan pues como quinceañera, por así decir. Pero al mismo tiempo decían, hay que convertirlos en una sala de la Corte Nacional. ¿Sabes cuál es el objetivo, no? Si los pones como una mera sala de la Corte Nacional, los pones a órdenes del Consejo de la Judicatura, pues. Y otro tema adicional que hay que refrescar, porque todo esto siempre estuvo en el tapete, pero el ruido gubernamental impedía la sensatez. Si te acuerdas que hace poco se aprobó una ley de integridad pública, nombre muy rimbombante, que fue dada de baja correctamente por la Corte porque fue pésimamente mal aprobada por el Legislativo y sancionada por el Ejecutivo. Ahí había un artículo. Fue denunciado por la prensa seria independiente del país, donde se establecía la facultad, la atribución, la prerrogativa que el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura pueda nombrar a dedo y destituir a dedo en aras de la seguridad nacional. Ese era el poder que le querían dar al señor Godoy. ¿Tú crees que esto era un accidente?
Terrible, ¿Que era terrible. olvido más o era parte de un diseño, una arquitectura de consolidación del poder? Sino que ahora, y después del 16 de noviembre, las cosas se ven más claras. Pero mira cuántos ejemplos te he puesto, que nada es así de sencillo, ¿no? Por si acaso. Doctor, pero consecuentemente entonces tendría sentido esto que se ha comentado en las últimas horas de un posible acuerdo entre el correísmo y el movimiento Creo para repartirse todo esto que significa la justicia, doctor. Táctica populista de distracción, de cambiar Ya, relatos y de ya. acusar a otros de hacer lo que tú haces. Godoy fue designado la primera vez con los votos del correísmo, ese es el hecho, no la opinión. Y la segunda con los votos del oficialismo, de la Liga Morada. Él es un alfil en una operación gubernamental. Ese es el hecho, señores, no nos engañemos. Ahora bien, quieren acusar al correísmo, ya creo que no tiene ni un solo asambleísta, no tiene representantes. Yo soy independiente por si acaso, pero me gusta ser muy objetivo. Y quieren poner una alianza con el correísmo. El correísmo, que hasta el día de hoy, en una de las infamias a las cuales está acostumbrado, lo acusa al expresidente Lazo de estar atrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Así Y ese con es. el que tú pactas. Esa es la acusación. ¿Y quién se puede tragar esa rueda de molino? Solo los influencers pagados, asumo, no de tus impuestos ni de los míos. Espero, ¿no? Espero. En esas campañas digitales orquestadas, monitoreadas al mismo minuto, solo cambiando las comas. ¿Te parece lógico eso? Y encima comienzan con otro tipo de ejemplos de que si el pacto que alcahuetearon al gobierno cuando el correísmo capitaneó una operación inconstitucional para llevar a juicio político a un presidente en una actitud sediciosa y golpista que tuvieron desde el primer día el gobierno del presidente Lazo. Y se lo digo yo, que como independiente me sumé a ese gobierno en su tramo final y fui ministro de Estado. Y me conozco bastante bien cómo son las cosas. A eso son. Y lo dice el gobierno, de los cuales gran parte de los que están hablando fueron parte del gobierno de Lazo. Y el presidente de República, siendo legislador de la nación, estuvo en esa misma camarilla, por si acaso, ¿no? Así que, ¿a quién quieren sorprender? ¿A quién quieren sorprender, señores? Doctor El Calón, lo país no se cierto, merece esto, ¿eh? cómo no, lo cierto es que esta semana, El país es mucho más, el país ¿ya? es mucho más que esto. Lo cierto es que esta semana se espera al señor Godoy en la Asamblea, tiene que dar alguna explicación y aparentemente por este pronunciamiento del presidente Noboa y del correísmo, el hombre prácticamente estaría caído. Como se dice popularmente, muerto el perro, se acabó la rabia. No, porque el tema, sin permiso de Godoy, que nunca debió estar en ese puesto, es un tema estructural, Exacto. es un tema de ¿Qué fondo. pasa Tanto con es el así que resto tú ves que entonces, doctor? para que veas que se sigue repitiendo el Exacto. software. Pero ahora que hay más atención, a partir del 16 de noviembre, vean lo que decía la prensa independiente, vean lo que se hizo para designar al señor Favara como miembro de la judicatura también. Señores, pilas, alerta, nada es nuevo, nada es nuevo, señores. Ahí hubo una captura por parte del poder a destajo limpio con operadores de alcantarilla en esta obsesión y en esta fascinación personal por algún trauma que deben tener, judicial con los juicios y política para poder conservar la impunidad y poder perseguir no a los crímenes organizados, sino a los que piensan distintos, porque en el crimen organizado todos estamos juntos, pues. Somos un solo país, Así con es. un presidente de la República a la cabeza, con un jefe de Estado que debe conducir a la nación y que nosotros debemos secundarlo en esa misión, por así decir, ¿no? Doctor, ¿tiene alguna salida como conclusión todo esto? Porque el panorama realmente es Por supuesto sobrecogedor. que ¿Qué tiene hacer salida. frente a todo esto, doctor? La, la primera salida, más allá de las reformas jurídicas, es un tema de actitud y de cultura política. No puedes meter las manos ni las pezuñas en la justicia. Tiene que haber una independencia, como la que tiene la Corte Constitucional. Gusten algunos fallos, no gusten otros fallos, pero es independiente y eso es lo importante. Todos honestos, preparados
y nadie a golpe de teléfono o a golpe de maletín. Que no estás de acuerdo con la forma en que razonan un fallo. Bueno, esa es parte de la democracia. Pues la democracia es administrar conflictos, por así decir. Ese es el Estado de Derecho. Así es. Pero no lo están vinculando con actos de corrupción, ignorancia o en que tus ratos libres o tus socios defienden a Fito y que defienden a personas vinculadas con el caso del narcotráfico. Pues, señores, así no podemos avanzar. Entonces, esa es la primera misión de todos. Y aprender de la historia. Porque por más que se pinten de nuevo, practican viejas prácticas. Todo movimiento político que se emite en temas judiciales termina liquidado. Así versa la historia. En todo lo demás hay ejecutorias que se apoyan, temas que se critican, eso es lo normal en la gobernanza, señores, eso es normal. Pero si hay un INRI del cual no hay marcha atrás, es estar traficando con la justicia. ¿Ya? Así que en eso tiene que haber un consenso básico nacional, un acuerdo sobre lo fundamental. Y eso no solamente es en normas que son importantes, las hemos conversado, podemos seguirlas impulsando, pero es un tema de actitud. Depende de las personas, depende de los líderes políticos. Un año muy difícil el que empieza, doctor. Año muy difícil, pero debemos precautelar la unidad nacional. Cuando se haga oposición, que es normal en una democracia, oposición democrática, no sedición, no conspiración. El país necesita estabilidad, el país necesita institucionalidad, que el gobierno ponga todos sus esfuerzos, así como los pone en las guerras digitales, en las narrativas, para decir al revés lo que realmente está pasando y para ignorar la realidad, que ponga todos sus esfuerzos en mejorar la prestación de los servicios públicos. Ahí que ponga todas las energías, hay que ponga todos los dólares, en vez de estarlos malgastando en guerras digitales, ahí, y tendrá el apoyo de todos los ecuatorianos. Es un año que tentativamente no hay elecciones, hay que prepararse para el proceso de febrero del año 27 en las elecciones seccionales. El país necesita tranquilidad, necesita paz social. Cuando haya que apoyar al gobierno, como por ejemplo, en mi caso como ciudadano, apoyé esa medida dura, difícil, pero necesaria y correcta, como fue eliminar el subsidio al diésel. Apoyaremos sin ningún problema, nos interesa ser país. Pero señores, estabilidad, institucionalidad, Estado de Derecho. Nadie quiere regresar al pasado, a ese pasado lleno de impunidad y persecución como regla general. Exacto. Pero señores, no queremos repetir la historia con otros rostros, con otra gallada de otro barrio y replicar los abusos, ¿no? Qué bueno empezar así, diciéndole al público la plena, doctor. Muchísimas gracias, brillante como siempre, y hasta una próxima oportunidad, y reiterándole un excelente año, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos. Gracias al doctor Henry Cucalón. Ya volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Lo cierto es que el caso del presidente del Consejo de la Judicatura tiene encendida la expectativa nacional, porque de aquí en adelante lo que tiene que ocurrir es la comparecencia de este personaje ante la legislatura. Lo convoca para que dé explicaciones frente a esta serie de amenazas, inclusive de requerimientos para favorecer a un narcotraficante en la práctica. Qué cosa tan escandalosa. Y luego de eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Porque ya han ocurrido dos cosas fundamentales. La primera, que el propio presidente de la República le pide al señor Godoy que renuncie, lo uno, y lo otro, o le sugiere que renuncie, y lo otro, el anuncio de un enjuiciamiento político por parte del correísmo a este mismo funcionario. En la práctica, el señor Godoy se quedó sin piso, está prácticamente fuera o tiene posibilidades de salvarse. ¿Quién mejor
para trasladarle la pregunta y contestarnos que la doctora Solanda Goy es quien le ha hecho un tenaz seguimiento a este nuevo escándalo de la justicia ecuatoriana. Goyes a esta altura está caído, así empezamos el año. Doctora Goyes, bienvenida, le escuchamos. Bueno, un saludo y un deseo de feliz año a usted, Félix, a todos quienes hacen Radio Sucesos y a toda su audiencia, que es lo más importante. Muchísimas gracias por esta entrevista. Solamente una precisión. Usted dijo si Goyes estaba ya caído, no es Goyes, es Godoy. Godoy. Sí. Perdón. Pero estamos hablando del mismo. Sí, claro que sí, de quien hasta ahora está como presidente del Consejo de la Judicatura y que se ha revelado en los últimos días una relación que él tiene tanto a través de su esposa como a través de Henry Gaibor y sus propias actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura con el caso Yesdimir Cerdán, que es un narcotraficante y que ya fue sentenciado en el Ecuador, pero que frente a nuevos hechos estaba en un proceso en el cual aparece este audio presionándole al juez Carlos Serrano, acto que resulta rechazable, repudiable, y creo que en esta ocasión la opinión pública, la ciudadanía, ha levantado su voz y ha dicho esto no se puede permitir más, porque recuerde que él ya tuvo en enero del año 2025 una situación similar con la jueza Nubia Vera. Así es. Pero ese gran escándalo que ya era suficiente como para que él salga del Consejo de la Judicatura, no sucedió nada. Pero ahora la situación es muchísimo más grave porque hay de por medio un caso de narcotráfico. Entonces el presidente de la República se ha visto obligado a sugerirle que renuncie porque obviamente, si el presidente es quien está impulsando en su política, en su gestión, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no puede ser que una persona que representa al sistema judicial esté directamente relacionado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es correcto que le haya sugerido la renuncia, con lo cual implica, porque además sabemos que en términos formales, en términos constitucionales, es lo que yo acabo de decir, pero hay un elemento más. Sabemos que Godoy llega con el apoyo del presidente Noboa, que no debería ser así, porque debería ser una designación independiente, pero en nuestro país pasan este tipo de cosas tan burdas. Entonces el hecho de que se pronuncie quien le apoyó significa que él está obligado a renunciar en términos de los compromisos que debe haber adquirido cuando llegó. Y de otro lado, en la Asamblea Nacional, bueno, pues no pudieron sortear la obligación, la obligación como órgano de fiscalización que tienen de controlar políticamente los casos complejos como este y se vieron obligados a pedirle que venga a informar. Pero luego de ese pedido de venir a informar, que es insuficiente, con todo lo que ha surgido a lo largo de estos 10, 12 días que conocemos del caso, en donde ya se encuentran las conexiones de su actuación como presidente en relación a los jueces que estaban encargados del caso Yesdimir Cerdán, pues entonces lo que procede es el enjuiciamiento político que acarrea censura y destitución. Porque no se trata solamente de renunciar, tiene que ser destituido como una labor institucional del Parlamento Nacional para sacar de raíz y que Godoy no pueda volver al sistema judicial en su vida, porque como somos de memoria corta, es muy probable que en el futuro pretenda retornar. Entonces, si nosotros queremos hacer una lucha real contra este mal, que afecta directamente a los ciudadanos porque el narcotráfico y el crimen organizado son los responsables de la inseguridad que nos mantiene en zozobra en cualquier lugar que estemos. Es decir, es un tema que nos afecta al ciudadano común. Así es. Consecuentemente, es un acierto político el del correísmo prácticamente llevarle al juicio político al señor Godoy, o ¿cómo entender esa maniobra, doctora? Lo importante es que no sea solo un acierto del correísmo. Este tiene que ser un acierto de ADN, de Pachacutic, de Partido Social Cristiano, del correísmo, del propio presidente de la República, porque el bloque de ADN
tiene un conductor político, su máximo representante es el presidente de la República. Por lo tanto, aquí van a jugar cada uno de los actores un papel positivo a favor de la sociedad. Ellos en conjunto necesitan los votos de todas las bancadas para lograr los 101 mínimo que se requiere para la destitución. Por lo tanto, el concurso con esta causa nacional, que es erradicar de las instituciones el narcotráfico y el crimen organizado, pues tiene que juntarles a todos. Y si es que uno de estos partidos, llámese Pachacuti, Independientes, ADN, RC, llegasen a votar para absolver a Mario Godoy, el mensaje político es tan grave que lo que van a hacer es hipotecar, lo que van a hacer es vaciar el capital político que tienen, porque la ciudadanía que vive día a día la inseguridad producto de la injerencia, del nivel de permeación que tenemos en la sociedad y en las instituciones del narcotráfico y el crimen organizado, no lo va a perdonar. Entonces, claro. Una condicionante de una necesidad desde la ciudadanía de que todas las fuerzas políticas en el Parlamento se unan para censurar de manera firme a Mario Godoy y destituir. Pero se está escuchando a esta hora, se ha negado, pero usted sabe cómo es la política, que el correísmo y el movimiento Creo están buscando repartirse nuevamente ese mismo cargo y consecuentemente la justicia, con lo cual, ¿qué hemos ganado con todo esto, doctora? Mire, yo he visto esas manifestaciones de parte de legisladores de ADN y eso es lamentable, porque lo que muestra es todo lo contrario, es que ellos están preocupados de que pierden un alfil y quieren reemplazarlo, pero ni para Creo, ni para ADN, ni para absolutamente nadie es posible. Porque la Constitución y la ley es muy clara. El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 262 o 263 dice que frente a la ausencia temporal o a la ausencia definitiva de un vocal del Consejo de la Judicatura o de su presidente, le reemplaza su suplente. ¿Quién fue nombrada suplente en septiembre de este año? La doctora Alexandra Villasís. A ella le corresponde asumir el cargo hasta que concluya el periodo en el año 2031. Pero adicionalmente, como ella asume el cargo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le corresponde nombrar el suplente de la doctora Villasís, que pasa a titularizarse. Pero en caso de ausencia de ella temporal, por ejemplo, se va de vacaciones, tiene un viaje, tiene que dejar a su suplente. Y ese suplente es el espacio vacío que queda en este momento. ¿De dónde tiene que nombrarse ese suplente? De la misma terna que ya está ingresada en el Consejo de Participación Ciudadana. No hay lugar a que pongan otra terna. Esto que están diciendo ahora es un invento porque quieren volver a manipular la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Pero quiero que sepa a la ciudadanía a través de este medio que hay muchos abogados y muchos ciudadanos que no lo vamos a permitir. De hecho, ya se están haciendo reuniones para plantear la medida cautelar que corresponda o la acción que corresponde en contra del Consejo de Participación Ciudadana, porque no se le tiene que dar lugar a que manoseen una vez más la Constitución y la ley. Y lo propio, la Corte Nacional de Justicia no tiene por qué enviar terna alguna porque la terna ya fue enviada, ya hay suplente y el suplente que toca nombrar, dado que la doctora Villasís se va a principalizar, tiene que salir de la terna que tiene el Consejo de Participación en sus manos. Frente a lo cual cabe una pregunta a manera de conclusión, doctora, y agradeciéndole este contacto en este momento del proceso y del escándalo. Se va Godoy y ¿qué hemos ganado consecuentemente? Mire, yo creo que un primer paso es importante que Godoy salga tanto por la renuncia cuanto por la destitución con juicio político, pero también tiene que responder penalmente, porque estos hechos no son. Claro, estos hechos tienen indicios de responsabilidad penal
Y lo que extraña allí es la lentitud con la cual está actuando el fiscal. Mientras en otros casos sí le preocupa la demora, sí pone quejas para que se aceleren las causas. En este está muy lento, muy pausado, y cuando debería haber actuado inmediatamente para recabar las pruebas y las evidencias. A estas alturas puede ser que eso ya se perdió. Tenía que haber recuperado los teléfonos de la señora María Dolores Vintimilla. ¿Por qué? Porque había que verificar si es que ella estaba interactuando alrededor del caso, por ejemplo, con Henry Gaibor. Lo propio de Mario Godoy, ya deberíamos tener computadoras, teléfonos y todos los dispositivos electrónicos. Totalmente. La trazabilidad de las llamadas telefónicas para ver si en esos días hubo llamadas directas o mensajes de texto para favorecer. ¿Por qué no actúa el fiscal? Obviamente, esa es una forma de permitir que pasen los días para que después difícilmente usted puede recabar este tipo de información. Aunque esa información solo complementaría lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos es suficiente en términos de una investigación penal para ser analizado en la probabilidad de que exista el cometimiento de un delito. A propósito de nombres, está el tema de la Corte Constitucional. ¿Ya? En la Corte Constitucional se han planteado varias acciones que tienen que ver con el accionar de Mario Godoy y del Consejo de la Judicatura. Y cuando la Corte conozca aquello, pues tenemos que ver cuáles son los resultados. ¿Cuáles cosas irregulares están conociéndose ante la Corte? Primero, la designación como un Consejo de Participación Ciudadana que no permitió el derecho de impugnación. En segundo lugar, la designación del fiscal, que es una designación irregular al margen de la Constitución y la ley, porque el Código Orgánico de la Función Judicial determina que se nombre a quien integra la tercera categoría y tiene el mejor puntaje, y el señor Alarcón no es esa persona. Él no tiene el puntaje y no pertenece a la tercera categoría. Y en tercer lugar, hay una petición de que se declare al Consejo de la Judicatura incumplido de una sentencia de la Corte Constitucional por no haber implementado las unidades de garantías constitucionales. Es decir, hay varias acciones alrededor de las irregularidades cometidas en el Consejo de la Judicatura. Doctora, qué buena explicación que usted nos está dando, usted una conocedora a fondo, no solamente de las instituciones judiciales, sino también de las leyes. Pero me da una impresión, doctora, insisto, para llegar a una conclusión, que por donde vamos, esto huele mal, doctora, esto huele muy mal y es quizás una vergüenza para este pobre país que ya se creía que iba saliendo después de tantos escándalos, pero que salimos de uno y caemos en otro, y ahora en esta situación, ¿qué hacer frente a todo esto, doctora Solanda Goyes, finalmente? Mire, en la medida en que no exista un compromiso real de las fuerzas políticas que llegan al poder de cambiar las situaciones de las diversas instituciones, y en la medida que consideren que tomarse las instituciones es para actuar al margen de la Constitución y la ley, a favor de intereses personales, a favor de la impunidad, a favor del narcotráfico y el crimen organizado, y no a favor de los ecuatorianos, no tenemos futuro. La primera acción que tenemos que hacer es presionar para que los órganos que manejan las instituciones actúen correctamente. Y una de esas, por ejemplo, en este minuto, una convocatoria a los abogados, a los gremios, a la comunidad jurídica en general, a los jueces, a los funcionarios judiciales, al Parlamento, al propio presidente de la República, ADN, que no se hagan eco de esta intención de eliminar el proceso institucional con el cual fue nombrado la doctora Villasís. Ella es quien tiene que asumir la presidencia, y si quieren mostrarle al país que quieren dar un paso adelante, tienen que garantizarle a ella que ejerza la presidencia, y tienen que garantizar que se nombre un suplente de la terna que ya está presentada. Por lo tanto, solo allí le mostraremos. Si empiezan a querer manipular para poner sacar un títere, para poner otro títere,
pues entonces no ha cambiado nada. Yo espero que el año 2026 haya un poco de conciencia política y dejen de manejar las instituciones como que fueran botín propio, como pretenden manejar como que fuera su hacienda. El país nunca va a salir adelante si seguimos con esas actitudes. Por lo tanto, como nuevo año, deberían darnos como regalo el respeto de la presidencia de la señora Alexandra Villasís. En segundo lugar, la censura y destitución del señor Mario Godoy. El fiscal le tiene que mostrar al país que en este caso es un fiscal independiente y que no recibe órdenes de absolutamente nadie. Por lo tanto, ahí está. Eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que hay que hacer, Félix. Por lo tanto, esperemos pues que nos den un nuevo año 2026. No quiero dejar pasar la oportunidad por una cosa que inclusive es de justicia, doctora. Usted viene haciéndole un seguimiento, tal como dije al principio de esta entrevista, un seguimiento muy, yo diría, muy profesional, muy tenaz a todo este nuevo escándalo. Pero yo también recuerdo, doctora Solanda Goyes, que esto no es nuevo para usted. Usted lo venía diciendo desde hace mucho rato y nadie le paraba bola. Nadie, decían seguramente la señora está mal de la cabeza. Resulta que ha sido necesario un escándalo para que tenga toda la razón la doctora Solanda Goyes. ¿Cómo se siente usted a esta altura? Porque es justo decirlo, doctora, nadie le paraba bola a usted. Ahora usted es noticia de primera página. ¿Qué cosas tiene la vida, doctora? Así es. Gracias, Félix. Mire, yo me siento en este momento muy satisfecha conmigo misma, ¿ya? Porque creo que tuve una actitud digna en el Consejo de la Judicatura. Creo que hice lo que corresponde hacer en función de la gente, de la ciudadanía, de los intereses nacionales. No tengo, sino solamente, pues, una satisfacción del deber cumplido. Yo creo que es así como hay que trabajar cuando uno llega a una institución pública, porque, claro, el poder siempre es seductor, ¿no? Entonces le dicen, te vamos a ofrecer otro cargo, pero cállate, no hables porque denuncias. Y claro, el deber de uno es decir las cosas, el deber de un funcionario público que está actuando conforme lo que le ordena la Constitución y la ley, es decir las cosas como son, porque la Constitución y la ley protege a la gente, no a las personas cuando están en sus picardías. Entonces yo tuve una actitud de decir aquello, de reclamar por qué no se hacen los concursos, por qué no se hace la evaluación. Ahora entiendo por qué, porque para mí también este caso ha sido muy revelador. Yo conocía un nivel de las irregularidades, de las incompetencias que tenía el señor Godoy, pero nunca me imaginé que pudiera estar su círculo cercano alrededor de casos de narcotráfico y de el crimen organizado que pone en riesgo la vida de la gente, o sea, poner en riesgo la vida del juez Carlos Serrano, poner en riesgo la vida de directores, eso ya tiene otro nivel, yo había visto eso solamente en las lógicas de la mafia en la televisión. Entonces, cuando se ve eso muy cercano, realmente a mí me indignó. Mi primera entrevista es de indignación, ¿no? De decir, ¿cómo nos puede pasar esto? Y cómo yo pude estar en una institución y sortear mi nombre y mi buen proceder haciendo lo correcto, ¿no? En un mundo tan complicado como ha sido esta presidencia con esas relaciones tan turbias, ¿no? Doctora Solanda, excelente su demostración pública. Insisto, yo recuerdo porque al final también es nuestro oficio, el seguimiento que hay que hacerle a las cosas, y desde un principio usted decía estas cosas, pero nadie le paró bola, y eso nadie tampoco me deja mentir. Un excelente año, doctora Solanda Goyes, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Repito, también un buen año para usted y su audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Solanda Goyes. Ya volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez.
todo estaba en calma hasta que llega el fin de año y la justicia genera dos alborotos que han causado inclusive con características de escándalo, los comentarios, la opinión, las reacciones. Lo uno, el Consejo de la Judicatura y casi en forma simultánea, la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, quien volvió hace pocas horas a la cárcel del Encuentro, la cárcel de alta seguridad, una vez que fracasó este nuevo incidente que también tuvo características de escándalo, el nuevo incidente de un recurso para ver si es que se lo trasladaba a un hospital porque aparentemente el condenado estaba en una situación casi de muerte o estaría, según sus defensores, según sus seguidores y según sus abogados. Por esto estamos haciendo contacto a esta hora de la mañana, ya en este nuevo año, con el doctor Ramiro Román, connotado penalista de este país, consecuentemente un conocedor a fondo de las leyes. ¿Se está realmente, después de ver tanta cosa, tanto lío, doctor, tanto escándalo, se está cometiendo consecuentemente una suerte de injusticia con el señor del Arete, con el ex vicepresidente Jorge Glass? ¿O qué mismo está pasando, doctor Ramiro Román? Un excelente año, bienvenido, le escuchamos. Gracias, mi estimado Félix. Primero un saludo a usted y a todos los miembros de la radio tan prestigiosa, y sobre todo un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que este año tengamos paz, que tengamos trabajo y que tengamos toda esa capacidad de seguir produciendo para que nuestro país siga adelante. Los mismos deseos para usted, doctor, muy amable. Gracias, muy amable también. Bueno, en el punto que se me ha planteado, tengo que ser muy decidor y muy claro. Mire, dentro de la situación realmente de los recursos, justamente la última constitución, la del 2008, tiende a manejar el tema sobre Estado constitucional y garantista. En ese efecto, por obvias razones, se puede hacer un recurso o se puede presentar los recursos que establece justamente esa constitución. Y el recurso de habeas corpus es uno de los recursos que ha tenido una historia inmensa en el mundo, pero básicamente vamos teniendo sectorizaciones, cómo se debe ir tratando este recurso. La primera parte, desde mi punto de vista, es la presentación de un recurso que no se puede desviar la atención de lo que realmente se plantea, porque cuando se actúa o se dice que se tiene un habeas corpus es para obtener la libertad, y la comparecencia o no comparecencia de la persona que presente el recurso, por obvias razones, ha tendido a manejarse en el Ecuador en una posición directa. En esta parte, tengo entendido, compareció el peticionario, el señor Glass, y por obvias razones tenía que manejarse una segunda parte. La segunda parte tenía que darse en una posición directa. Primero, si es que existen situaciones médicas, tiene que establecer primero si los lugares donde se encuentran privados de la libertad de las personas están justamente con lo necesario para poder atenderlas. Y dentro de eso, justamente existe todo ese tipo de recursos o infraestructura para que pueda ser atendida una persona. El habeas corpus va a tener un desenlace como veo en este caso. Por ejemplo, cuando el juez le he escuchado públicamente, porque se transmitió incluso una parte y se manifestó justamente por qué decía el juez que no concedía el recurso, era porque se daba una situación de que podía ser atendido en forma paulatina dentro del centro que se encontraba. Y dentro de esto también establecían que existía las personas que podían tratar la situación
del tema de enfermedades. Doctor, sin embargo, frente a esa situación hay dos versiones. La una, digamos, de los médicos que le atienden en la cárcel y que dicen que inclusive le han atendido decenas de veces. Y por otra, el señor que se queja que no tiene casi ni una pastilla. ¿Cómo creer frente a esa situación, quizás que se está cometiendo una injusticia, una confusión muy delicada, muy compleja, doctor? ¿Cómo le ve usted ese punto? Mire, el punto es realmente de la situación jurídica que tiene que o está estableciendo o tiene la persona que hace la petición de habeas corpus. Dentro de esto tengo entendido que incluso por efecto de seguridad, las diferentes autoridades lo que han planteado, no solamente en el tema del señor Glass, en los temas de varias personas que han planteado esta posición por enfermedad o situación manifiesta de salud, han mantenido una situación de que la medicina es insuficiente. Así es. El punto central es este. Cuando se niega por parte del señor juez ya la libertad, se tiene que hacer comparecer a las autoridades y a las personas que tienen que suministrar la medicación. En esa parte, ¿qué sucede? Justamente hay muchas personas que, por ejemplo, tienen presión alta, que tienen efectos de enfermedades manifiestas directas, que tienen que ser atendidos diariamente con medicación. Y eso es lo que tiene que cuidarse que suceda. En esta parte, por obvias razones, ya la situación del habeas corpus en resolución del juez se mantiene en una negativa, pero no quiere decir que no se tiene que dar la atención suficiente al señor Glass y a cualquier persona en el Ecuador que se encuentra privada de la libertad con la medicación suficiente. Eso tiene que establecer el SNAI, tiene que haber médicos para eso y tiene que haber personas técnicas que vayan en los centros carcelarios o en los centros de rehabilitación que se les llama, tengan justamente la infraestructura que deben existir. El tema, doctor Román, la situación. ¿Cómo no? El tema, doctor Román, de la salud, en este caso del sindicato, un episodio dentro de esta serie de inconvenientes que se fueron registrando, inclusive en los 2 últimos días previos o durante este recurso que se aplicó. Pero démosle una conclusión a esto, doctor, insisto en su conocimiento, en su dominio de las leyes. ¿Se trata de un caso político, de un caso de procesamiento, de una injusticia? ¿De qué mismo se trata como conclusión de todo esto? Oriéntenos, doctor Ramiro Román, tenga la bondad. Mire, realmente las posiciones jurídicas que ha ido haciendo el señor Glass ha sido el agotamiento de recursos dentro del Ecuador. ¿Por qué le digo esto? Porque cada vez se ha hecho recursos constitucionales. Y dentro también de los recursos constitucionales se da autoridad al habeas corpus. Y se la ha mantenido en varios frentes del habeas corpus. Pero cuando se ha negado el señor Glass lo que ha sucedido en el país, políticamente hablando, dice que los jueces han negado los demás recursos presentados constitucionalmente por otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el efecto del señor Glass va causando un efecto político a todas las personas que se encuentran en los centros de rehabilitación o cárceles. ¿Por qué? Porque cuando se ha dado una resolución, en el caso Glass, ha sido un efecto de negativa para las demás personas que han actuado y que a veces tienen todos los medios y pruebas suficientes para obtener su libertad. Eso nos ha pasado justamente cuando hemos actuado posteriormente a una resolución en los casos Glass. Nos ha afectado a las demás personas que se defienden. Eso ha pasado en la Tacunga, peticiones directas, y eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque se deja ya un campo de acción en una resolución de un juez competente, que eso es transmitido a los demás. Doctor, Entonces, se puede con todo... creo que esa parte afecta. Doctor, se puede con todo respeto comentar mucho de esta situación, pero en una palabra, doctor, ¿se está cometiendo una injusticia con el señor Glass? Yo creo que el recurso no fue bien planteado.
¿Por qué? Porque no fue bien planteado. Porque la situación médica ya se tiene resolución anteriores de las negativas, porque en los centros sí se da la atención prioritaria a las personas que se encuentran en estado médico de X o C, Y o Z en las situaciones que se encuentren. Ya. El principio, en la base de la libertad, es justamente cuando se tiene un efecto total. ¿Cuál sería? Por ejemplo, si tiene un cáncer o tiene enfermedades como ha pasado en Guayaquil, que se da afectaciones directas a los pulmones, en ese sentido tendría que manejarse si es que la persona se encuentra en estado de muerte. Ya. Eso tendría que ser diferente la situación y tiene que ser tratado por la misma Constitución de otra manera. Doctor, pero sumado al aspecto médico, doctor, sumado al aspecto médico, y le insisto con todo respeto, con todos estos acontecimientos, ¿el señor Glass es víctima de una injusticia o él quiere convertir a todo esto en una injusticia? Démosle una conclusión concreta a esto, doctor. Mire, yo creo que no se planteó varias cosas como tenía que planteárselo primero. Y en segundo lugar, cuando se hace la negativa del juez, por obvias razones se da una resolución totalmente conceptuada y motivada, que eso establece la misma Constitución. En ese efecto jurídico de fondo, trae consigo de que el efecto se convirtió en una situación política, que se trató de establecer como víctima que el señor se encuentra en una condición diferente, que el señor tenía que estar en otro centro carcelario. O sea, se plantean varios efectos, no solamente el de salud, varios efectos en su momento, y cae consigo una cantidad de cosas que el juez consideró que no eran efectos de recurso. Eso quiero dejar claro. No se puede violar el efecto constitucional cuando usted redacta por escrito una petición y posteriormente hace algunas observaciones más oralmente. Yo no digo que no puedan ampliadas las peticiones, pero también tiene que ser con con un efecto de seriedad y objetividad concreto. Doctor Román, eso es lo que dice la Constitución. Doctor Román, agradecerle por esta orientación frente a un caso tan complejo, sin duda delicado, pero al mismo tiempo escandaloso. Desearle un excelente año, doctor Román, y esperar su pronto retorno a Quito para molestarle en otras circunstancias, ya en forma personal, siempre con el elemento noticioso. Doctor Román, hasta una próxima. Muy amable, muy gentil. Le agradezco, Félix, muy amable. Gracias al doctor Ramiro Román, a propósito de este caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Maniobras de abogados, de juristas, en fin, en la práctica de actores políticos para convertir a este caso en otro escándalo y mostrarle al señor como la víctima de un supuesto acto de injusticia que se está cometiendo contra él. Pero, y en la práctica, lo que ocurre son otras cosas. Amigos, volvemos con más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.